Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es nuestro mejor manual de crianza. La Biblia nos dice cómo tener una familia exitosa, una familia saludable, una familia funcional, una familia que cumple el propósito. También la Biblia es el mejor manual de vida porque es útil para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para guiarnos en este caminar en nuestra vida. Bien, estamos en un estudio bastante interesante. Dani, ¿cómo te ha parecido nuestro estudio de Gálatas? Chévere. Nuestra temática, libertad, la gracia te hace libre. ¿Sí la has comprendido, campeón? Sí. ¿Sí has entendido que la gracia te hace libre? Sí. Maravilloso. Muy útil. Hoy vamos a arrancar Gálatas capítulo 5 y esta sección de Gálatas capítulo 5 hasta Gálatas capítulo 6 versículo 10 le hemos puesto un título que es Libertad, maravillosa libertad. Vuelvo y lo digo, libertad, maravillosa libertad. Ya el apóstol Pablo está ya muy adelantado en su argumento, ya los primeros 4 capítulos ha explicado, número 1, sus credenciales, el origen del evangelio, las intenciones de los falsos maestros. No podemos retroceder y no podemos someternos a principios espirituales mundanos donde tratamos de agradar a la deidad por nuestros propios esfuerzos. No podemos someternos al yugo de esclavitud con el que nos quieren someter los falsos maestros, las sectas, las religiones. Y como le pasaba a los Gálatas, no podemos volver atrás. Los Gálatas estaban volviendo y se estaban desviando y estaban retrocediendo de la gracia a principios espirituales. Recordemos que los principios espirituales de este mundo, la religión de este mundo suena bien. Si no sonara bien, pues la gente no la seguiría, pero suena, es atractiva, tiene sus principios y sus trucos, y los falsos maestros tienen sus habilidades. Amigo que me estás escuchando, muchas personas al ver un falso maestro dicen, no, pero mi gurú no es así. Mi gurú, él es lo más lindo que hay, él es lo más carismático, él es hasta tierno y él es muy buena gente. Pero resulta que están siendo presas de una falsa enseñanza de un falso maestro. Siempre la prueba será esta. El gurú, el maestro, el líder que te está enseñando, entre comillas, las Sagradas Escrituras, las enseña completas. ¿Podrías decir que en lo que llevas escuchando a ese falso maestro o a ese maestro, tú has escuchado de él la enseñanza de libros completos de las Sagradas Escrituras? Cuando tú escuchas una prédica de tu maestro favorito, sales diciendo, uy, la palabra de Dios es verdad. O sales diciendo, ay, cómo enseña de bien. Cuidado. Cuidado, queridos amigos que me escuchan, porque caer presa de los falsos maestros es demasiado fácil. Por eso nosotros estamos aquí en Gálatas. Los Gálatas estaban siendo cautivados, seducidos. ¿No lo leímos en el capítulo 3 cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas tontos, torpes, necios? ¿Quién los parece que estuvieran hechizados? ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha engañado con sus trucos? Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. Y hasta que llegamos ya al capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos enseñó que debemos rechazar la esclavitud. Ahora el apóstol Pablo también ha demostrado en el libro de los Gálatas que Dios siempre ha aceptado a las personas es por la fe y por su gracia maravillosa. Él los salva. Y ahora en el capítulo 5 y en el capítulo 6 va a llegar la puesta en práctica de estos conceptos. Dani, quiero que te quede claro. En los capítulos 5 y 6 va a llegar el concepto de la vida práctica. ¿Cómo es que esto de ser libre se aplica a nuestra vida cotidiana? ¿Queda claro, campeón? Sí. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, empecemos. Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 1, campeón. Arranquemos. Leo.
Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Muy bien, aquí el apóstol Pablo tiene una frase que une, una frase de unión, cuando dice, por lo tanto, ¿qué? Acordémonos que la acabamos de leer, que el apóstol Pablo puso como ejemplo, nos ilustró la verdad de ser esclavos y ser libres espiritualmente, y para eso utilizó la historia de Agar y Sara. Agar era la esclava de Sara, y Sara había recibido una promesa. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y de tu descendencia. Entonces había la promesa de un hijo, pero ya estaban avanzados de edad. Y Sara y Abraham tuvieron una maravillosa idea, esfuerzos humanos, y dijeron, ay, pues ahí está la respuesta. Yo tengo una esclava que es Agar. Pues muy sencillo, usted tiene relaciones con ella tiene un hijo y ese hijo va a ser mío, porque los hijos de la esclava son mis hijos. Y de ahí está su heredero. Ahí está la promesa de Dios. ¿Eso qué son, Dani? ¿Esfuerzos? Humanos, planes humanos. Nace Ismael, el hijo de Agar, de la esclava. Y con los años, pasan los años y Dios cumple su promesa. Y Sara queda embarazada y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, a ver, muchachos, le dice a los Gálatas, ¿ustedes quieren ser como el hijo de la esclava, que no heredó nada, que es el producto de los esfuerzos humanos? ¿O ustedes quieren ser como el hijo de la libre, que es el hijo de la promesa? Y ese ejemplo él lo utilizó para mostrarnos la futilidad y la necedad de tratar de agradar a Dios con esfuerzos humanos. ¿Qué nos mostró el apóstol Pablo? La inutilidad de agradar a Dios con esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos sobran. Y por eso esta serie se llama Libertad, la gracia te hace libre. Y ahora, desde el capítulo 5, vamos a entender un poco más el concepto libertad. Por eso se llama libertad, maravillosa libertad, desde el capítulo 5. ¿Sí, campeón? Sí. Desde el capítulo 5, libertad, maravillosa libertad. Y por eso leíste. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No retrocedan para tratar de agradar a Dios con esfuerzos humanos. Amigo que me estás escuchando, si tú crees que la relación con Dios se basa en el miedo y la culpa, estás equivocado y necesitas leer la Biblia. Libertad. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dale, campeón. Versículo 2. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Muy bien, ¿cómo así si dependen de la circuncisión? Esa es otra manera de decir si se convierten al judaísmo. Recordemos que la circuncisión era la primera ceremonia, el primer rito, el primer sacrificio que se hacía para volverse judaizante, para empezar a obedecer la ley. Ahora, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es agarrar el prepucio de un hombre, obviamente. Entonces es agarrar el prepucio, y no importa si es un hombre adulto o un niño. La ley judía establecía que era un niño al octavo día de nacido. Se le agarraba el prepucio y se le cortaba. Y eso era la circuncisión. Se circuncidaba. Y entonces esa ceremonia de cortarle el prepucio al niño era la señal de que ahora se establecía un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios consistía en obedecer la ley judía. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice, a ver, ustedes, y es que amigos que me están escuchando, hoy día hay organizaciones religiosas que eso se lo exigen a los hombres. No vayamos a pensar que eso se quedó en el pasado. Hoy día hay sectas y hay organizaciones que le dicen a los hombres, bueno muchachos, ¿ustedes aceptaron a Cristo? Sí. Ahora tienen que circuncidarse. Y entonces tenemos ya adultos de 40, 45, 50, 60, 30, 20, que cómo no, que sí señor. Les cogen su prepucio, chácate, se lo cortan,
Dani está haciendo cara de uy, qué dolor. Y resulta que ahora terminan obedeciendo las leyes judías. Y entonces resulta que se ponen todo el atavío el día sábado, guardan el día de descanso, guardan los años. Oye, es que no han leído Gálatas, es que no han entendido eso. Para que se den cuenta, queridos amigos, el poder que tienen los falsos maestros y las falsas religiones y las sectas. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, a ver, si ustedes aceptan la circuncisión, entonces se obligan a obedecer toda la ley. Y entonces Cristo, ojo esto, Cristo no les servirá de nada. Dani, vuelve a leer el versículo 2 para que a todos nos quede claro esto. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Mira, imagínate esto. O sea, si usted depende de la ley para agradar a Dios, entonces Cristo no le servirá de nada. ¿Por qué? Porque para qué un sacrificio en la cruz, para qué Él va a pagar por nosotros si nosotros estamos dispuestos a pagar por nosotros mismos. ¿Sí o no? Sí. Estamos dispuestos a pagar por nosotros mismos y a obedecer la ley. Ahora, Dani, ¿es posible que tú y yo obedezcamos la ley de Dios perfectamente? No. No. Entonces, ¿eso cómo nos vuelve? Culpables. Culpables, pecadores, esclavos. Y entonces la gracia no nos sirve de absolutamente nada. Estamos renunciando a la gracia. Versículo 3, campeón. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Sí ven? O sea, meterse uno a agradar a Dios con esfuerzos humanos, circuncidarse y obedecer la ley, lo obliga a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés para ganarse el favor de Dios de manera perfecta. Versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Imagínate esto. Han quedado separados de Cristo, o sea, no hay sacrificio por el pecado a favor nuestro, no hay gracia, no hay misericordia, no hay compasión, hay justicia y hay ley. ¡Qué miedo! Sigue, campeón. Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Y ahí viene la clave de toda esta sección, libertad, maravillosa libertad, y es vivir por el Espíritu. Amigo que me estás escuchando, ahí está la clave de todo este pasaje, y es vivir por el Espíritu. ¿Y qué significa vivir por el Espíritu? Es vivir controlado por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre las personas que hemos confiado en Dios y hemos confiado en Cristo y los que quieren seguir la religión. La gran diferencia está en que nosotros ya no obedecemos leyes. Nosotros obedecemos el poder del Espíritu. Nosotros ya no obedecemos leyes. Nosotros seguimos el poder del Espíritu en nuestras vidas. O sea, nosotros ya no andamos pendientes de obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Moisés. Nosotros ahora somos dirigidos por el poder mismo de Dios. Eso es lo que nos convierte en personas libres. Vuelve a leer desde el versículo 5 y sigue, campeón. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Maravilloso, maravilloso. Y entonces aquí tenemos un dato impresionante, y es que nosotros ahora obedecemos es al poder del Espíritu. Ahora nosotros obedecemos es al poder de Dios, y por la fe, por la confianza en Dios, es que nosotros esperamos que Dios cumpla su promesa. Nosotros vivimos con una gran expectativa. Cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, la primera característica que se refleja en nuestras vidas es el amor. Nosotros queremos ver a un verdadero seguidor de Jesucristo, pues ese seguidor de Jesucristo no puede odiar a nadie. El verdadero seguidor de Jesucristo ama.
el verdadero seguidor de Jesucristo ama. Porque ese es el resultado de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Miren esto. Esa falsa enseñanza de volverse atrás es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Así es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza empieza de a poquiticos. Por eso para muchos es imperceptible. Hay gente que va a una secta y escucha la enseñanza del gurú, del predicador, del maestro y dice, ay no, pues yo no le vi nada malo. Todo lo que predicó fue lindo. Habló del amor, habló de Dios, habló de las escrituras, sonrió, nos hizo llorar un poquitín. O sea, yo no le vi nada de malo. La falsa enseñanza no es tan explícita. La falsa enseñanza es sutil. Y por eso el apóstol Pablo dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Versículo 10, Dani. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Miren esto, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, obra de los falsos maestros. Versículo 11. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Sigue. Versículo 13. 12. 12. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran a ellos mismos? Está diciendo el apóstol Pablo, bueno, o sea, ¿cómo me gustaría que esos que les están obligando a cortarse el prepucio, que los están mutilando, pues que de una vez ellos se corten todo? O sea, ahí el apóstol Pablo está muy bravo con los falsos maestros que confunden a los miembros de la iglesia. Versículo 13, campeón. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Aquí hay un argumento importante. Los falsos maestros y las falsas sectas que argumentan que no es solo la gracia la que nos salva, sino que es necesario salvarse mediante obras. Ellos argumentan de la siguiente manera. Dicen, no, ¿cómo así que solo por gracia salvos? ¿Cómo así que solo por misericordia y por fe? No, hay que salvarse también mediante obras. Como muchos utilizan el dicho, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso nunca está en la Biblia. Ese ayúdate que yo te ayudaré no es un versículo que está en la Biblia. Y hay unos que dicen, no, para eso Dios nos ha dado libre albedrío. Uno también tiene que trabajar. Uno también tiene que hacer. Entonces esos son los argumentos de los que enseñan contra la gracia y contra la seguridad de la salvación. Amigo que me estás escuchando, hay muchas organizaciones religiosas, muchas sectas que enseñan que la salvación se puede perder. Entonces le dicen a la gente, no, ten cuidado porque la salvación se puede perder. El Señor llega a venir esta noche y usted por allá viendo una película de terror, y si usted fue cristiano 20 años, pero usted esa noche está viéndose una película de terror y el Señor llega, chao papá, usted se quedó, quédese con su peliculita y con todo y película para el infierno. El gurú a veces desde el púlpito dice, bueno muchachos, esta noche tenemos vigilia, vamos a orar desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Porque qué tal que venga el Señor y si usted no está en vigilia, chao, lo dejó el avión, lo dejó el tren. Y entonces eso, ¿a qué invita? Al miedo.
Entonces, ay no, yo tengo que estar vigilando porque llega el Señor y yo durmiendo. Hay personas que las sectas son tan terribles que hay personas que ya le tienen miedo a la sana diversión. No pueden ir a un parque de diversiones, no pueden estar divirtiéndose, jugando con su familia, con sus amigos. No pueden estar compartiendo unas ricas onces, riéndose bien chévere, sin violar la ley de Dios, obviamente. No, porque cuidado. Llega a venir el Señor y usted por allá zampándose unas 2 hamburguesas. Y usted por allá riéndose con cosas mundanas. Viene el Señor y chao el amigo, lo dejó. Ese legalismo lo que hace es conducir al miedo. Hay unas que son así de extremas como lo que estoy diciendo, y las conozco personalmente. Y hay otras que son más livianitas, o sea, no son tan coercitivas. Hay otras que son un poco más suaves, pero siguen siendo sectas. Hay sectas que dicen, no, usted no puede estar seguro de la salvación. Y le preguntan a sus feligreses, ¿usted está seguro de su salvación? Sí. Uy, no, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, porque en cualquier momento usted se descuida y pierde la salvación. Y el argumento es que si uno confía en la gracia, eso le da la oportunidad para portarse como se le da la gana. ¿Sí ven? Ese es el argumento. ¿Sí me estoy haciendo entender, Dani? Sí. El argumento de esas sectas es, no, tú no puedes ser salvo solo por gracia, porque entonces, ¿qué? Salvo y a echarse aire en la playa, relajadito, porque como ya está salvo no tiene que hacer nada. Ese es el argumento de ellos. Pero eso es un claro desconocimiento de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo lo aclara aquí, aclara el tema de la gracia y de la libertad en el versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, usted es salvo por gracia, usted es libre. Ahora utilice esa libertad para agradar a Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A través del poder del Espíritu Santo. No hay pérdida de la salvación. No hay miedo. No hay miedo. Eso lo vamos a aclarar cuando estudiemos la carta a los Colosenses. Pero por ahora quiero decir que la Biblia enseña que nosotros nos acercamos a Dios y lo llamamos ¿cómo? Abba Padre. Eso significa papá querido. Es un término de cercanía. Y el apóstol Pablo ya nos lo dijo en Romanos 8:38, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni nada de lo que haya creado nos podrá separar del amor de Dios. Y eso nos deja claro cuando Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Y entonces dijo Jesucristo, el Padre que me las ha dado, el Padre es el que me las ha dado, y no voy a perder ni una. O sea, la salvación es absolutamente segura. No duden de la salvación porque esa es una estrategia de los falsos maestros para confundir y para tener métodos coercitivos que esclavizan a sus feligreses al miedo. Entonces, la gracia significa que hay santificación. Es imposible que un verdadero seguidor de Jesucristo practique el pecado. Dani, dime una cosa. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué es imposible que un verdadero seguidor de Jesucristo practique el pecado? Porque está imposibilitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él y el Espíritu no lo deja, ¿cierto? Correcto. Un verdadero cristiano está imposibilitado para practicar el pecado. Vuelvo y lo digo. Un verdadero cristiano está imposibilitado. No puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en él. Y como el Espíritu de Dios vive en él, entonces no puede practicar el pecado. Si es que tiene el Espíritu de Cristo, como lo dijo Romanos 8. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces esa persona no le pertenece a Dios y se está engañando a sí mismo. Por eso es que hay gente que está engañada creyendo que es cristiana. Versículo 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. El verdadero cristiano no se devora, no se muerde entre ellos mismos, no se muerden, no se devoran, no se pelean, porque el verdadero cristiano está imposibilitado, no puede practicar el pecado. Pero ¿por qué hay confusión? Lo voy a explicar, ¿por qué hay confusión? Porque resulta
que hay una secta o una organización religiosa que, entre comillas, hace una campaña evangelística, entre comillas. Y dicen, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a ver cuántas personas nacen de nuevo, como si eso se pudiera calcular por números. Entonces, bueno, tenemos una campaña evangelística y le dicen a las personas, llévate hoy a Cristo en tu corazón, pasa al frente. Y entonces la persona llega y pasa al frente y repite una oración. Entonces el gurú, el líder, el predicador, le dice a la persona, repita después de mí, Señor, Señor, repite el otro, yo te acepto, perdona mis pecados, etcétera, etcétera. Y cuando termina de repetir esa oración, el líder le dice, bueno, bienvenido a la familia de Dios, usted ya le pertenece a Cristo, usted ya pertenece a la iglesia, por favor, todos démosle un aplauso a estas personas, ellos ya son cristianos. ¿Cómo así? ¿Son cristianos por repetir una oración? No, no, señor. La única manera en la que una persona se convierte en cristiano es cuando ha reconocido su pecado, cuando se ha dado cuenta de su putrefacción, cuando se ha dado cuenta de su ruina espiritual y cuando reconoce que está condenado al infierno y que necesita, escúchenme esto, cuando necesita desesperadamente un Salvador. Y entonces esa persona corre desesperada a Cristo, diciendo, Cristo, por favor, sálvame, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito que me salves, por favor, perdóname, sálvame. Y ahí Dios, escúchenme esto, amigos que me están escuchando, Dani, y ahí es Dios el que hace el milagro y lo sella con el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo lo empieza a controlar. Por eso hay muchas personas autoengañadas creyendo que son cristianas cuando en realidad no son cristianas. Vuelvo y lo repito. Hay muchas personas que están autoengañadas creyendo que son cristianas cuando no lo son. Porque una persona que es cristiana de verdad es nacida de nuevo y es guiada por el Espíritu Santo y ya no puede practicar el pecado. Pero una persona que solo repitió una oración, pues es una persona que se cree cristiana, pero practica el pecado sin ningún problema porque el Espíritu de Dios no está en él. Hay gente que dice, ve a Pepito Pérez, cómo se porta, y dice que cristiano. Tenga cuidado. El hecho de que vaya a una iglesia o a una secta o a una organización religiosa, el hecho de que cargue una Biblia debajo del brazo, no lo convierte en cristiano. Es como si yo me acuesto a dormir en un parqueadero y me creo carro. No tiene nada que ver. Yo puedo estar en un lugar, pero no necesariamente soy lo que digo ser. Y eso me puede estar pasando. Me puedo estar autoengañando. Dani, por favor, vamos con el versículo 16, campeón. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí entonces el apóstol Pablo utiliza otra unión, une la frase diciendo, por eso les digo. ¿Por qué? Claro, porque no se van a devolver a la ley, porque ustedes no se van a circuncidar y a obedecer todos los mandamientos, porque ustedes ahora han sido liberados, porque han nacido de nuevo, porque son seguidores de Jesucristo, porque ahora son libres con el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dani, por eso esta clase tiene por título, Libertad, maravillosa libertad. Porque la libertad se logra cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Sigue, campeón, 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, ¿qué? Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta
discordias y divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Muy bien, campeón.